que nuestra principal noticia del día de hoy es precisamente el inicio del año escolar. Nos acompaña aquí en el estudio Mauricio Farías, superintendente de Educación. Bienvenido aquí a Tele 13 Radio y a Doble Clic, inaugurando este nuevo horario, superintendente. Ramón, muchas gracias. Un gusto estar acá, poder compartir contigo, también con toda la gente que nos está escuchando y poder invitar también a todas las familias, a las comunidades educativas, a que este año hagamos un esfuerzo por tener una alta asistencia en clases, que es tan relevante para que se desarrollen los aprendizajes, se desarrollen competencias en términos de la convivencia también y del desarrollo emocional. Partamos por allí para luego desarrollar este tema que hemos hecho la introducción. El tema de tratar de volver los niños a clases. ¿Cuán importante es este año y en qué se está trabajando? Debido a que ha sido realmente un dolor de cabeza post pandemia poder que los muchachos vuelvan a las clases con todas las situaciones complejas que hemos tenido durante todo este último tiempo. Sí, es un tema bien central, por eso el Ministerio y todo el sector educacional lanza esta campaña Volvamos a clase, que nadie falte. Es importante hacer énfasis en que la asistencia a clase es clave para los aprendizajes que se producen. Todos sabemos lo que pasó en la pandemia, hubo retrasos de aprendizaje, ¿cierto? Hubo rezago, y el año pasado, si bien aumentaron las cifras en términos de la asistencia, aún estamos un poco abajo. ¿Cuánto más? Del orden del 4%, hoy día se está más o menos en una asistencia promedio del 85%, lo que se tenía antes de la pandemia era del orden del 89, casi 90%. Entonces ese 5% hace diferencia. La asistencia a clase es clave porque en las clases se construye aprendizaje. Cuando los estudiantes dialogan, debaten, van generando y van aterrizando esos aprendizajes que se están produciendo en el proceso. Además, aprendemos a convivir, ¿cierto? Hay tensiones, hay dificultades, todos tuvimos también en nuestra época escolar esas dificultades, y cuando aprendemos a resolver nuestros conflictos de manera adecuada, de manera razonable, dentro del establecimiento, idealmente no llegando a una denuncia, se producen esos aprendizajes, y entonces también nosotros avanzamos como sociedad en construirnos como una sociedad que sabe resolver sus conflictos. ¿Dónde se van y cómo se van a buscar a esos 4% que todavía falta para tener los números prepandémicos? Sí, bueno, hay varias estrategias que se están desarrollando, ¿cierto? Desde la línea de reactivación que tiene el Ministerio de Educación, hay monitores que están trabajando en eso, los establecimientos también están trabajando en eso, en buscar estos estudiantes. Hay una serie de estrategias también que van de Junaed, por ejemplo, de entregar materiales, de facilitar también el acceso. Nosotros lo que hacemos también en general es preocuparnos de que no hayan barreras al acceso. En nuestra fiscalización normativa, por ejemplo, cuando se hace la campaña de útiles escolares que todos vimos ahora en febrero, lo que buscamos es que justamente se reduzcan las barreras para el ingreso, que no haya discriminación porque no se tienen todos los materiales o porque no se tiene el uniforme. Esas son acciones que realizamos para facilitar el ingreso a clase. Pero ¿cuánto en el tiempo ha ido evolucionando aquello que esa razón dificulte que un niño vaya al colegio? Agradezco la pregunta, porque efectivamente, dadas estas campañas que venimos haciendo regularmente hace ya varios años, se han reducido las denuncias en las materias sobre, por ejemplo, útiles o discriminación por útiles escolares o por uniformes del orden del 30%. Entonces, hay un avance, sabemos que las comunidades están comprendiendo que el derecho a la educación está primero. Entonces, el remanente que tenemos para tener los niveles de participación prepandémica, ¿se tendría que relacionar con qué? ¿Con el hábito de no haber estado en ese tiempo? ¿Con un deterioro de la capacidad socioeconómica de los hogares que los muchachos están trabajando? El tema de la proliferación el tema de seguridad pública, de la delincuencia, que tal vez coapta a menores de edad. ¿Cuáles serían esas razones que lo hacen a este núcleo tal vez más duro poder reinsertarlo? Bueno, hay una serie de factores de hipótesis más bien, porque aquí no hay datos duros ni teorías comprobadas, pero lo que tú dices tiene razón. O sea, hay temas que pueden ser los temas de violencia, pero también hay temas que están relacionados con temas culturales, quizás la misma migración. Hay gente que se mueve de un lado para otro, donde a veces los sistemas
no puede que no capturen bien la información. Hay temas que pueden ser, no sé, quizás con los temas de la pandemia también uno escucha que hay gente que le da menos valor al tema de la educación hoy día. Entonces hay distintas hipótesis que pueden estar afectando el ingreso a clase. Ya. Entremos en el tema de la seguridad entonces. Vamos a la seguridad. Hay algunos apoderados que digan, por ejemplo, ¿sabe qué? Yo no lo estoy mandando o quiero tomar más resguardo porque se producen demasiados problemas de convivencia e incluso, como detallaba yo al principio, varios casos de denuncia que han sido públicas de hechos claramente delictuales con presencia de armas blancas y que llevan a tal vez inhibirse o pedirle al colegio que tome algunas medidas adicionales que no son populares y que, de acuerdo a la introducción que hacíamos, la superintendencia no está de acuerdo con el tema de los detectores de metales, por ejemplo. Vamos a ir al tema de los detectores de metales, pero en principio decir que no hay evidencia dura de que esas sean las razones por las que la gente no está asistiendo a clase. ¿Ya? Entonces ese es un punto que es importante clarificar. Hay casos, por supuesto, hay gente que dice una cosa, que dice otra, que puede solicitar más seguridad, pero no estamos claros de que esa sea la razón por la que la gente no está asistiendo a clase. No podemos hacer una relación directa de eso. De acuerdo. ¿Ya? Vamos al caso de los detectores de metales. En este caso, lo que ha pasado, ustedes relataban bien, hubo un caso en Antofagasta donde un juez solicitó que se instalaran detectores de metales en todos los establecimientos de la región. Hubo una reacción de la superintendencia, hubo una reacción de la Defensoría de la Niñez y el juez, después de escuchar estas reacciones, retrotrajo la medida, frenando la obligación de implementar estos pórticos que detectan metales. En el caso del establecimiento de Valparaíso que ustedes mencionaban también, quiero clarificar que ahí lo que hay es una sanción que nosotros imponemos porque se vulneran los derechos, y lo que la Corte de Apelaciones dice y que después confirma la Corte Suprema es que retrotrae esta sanción. Ese es el punto central de la sentencia de la Corte Suprema. Aquella que yo relataba. La sanción que la Corte, sí, efectivamente, de la multa y todo aquello. De la multa. Ya. Pero eso es porque principalmente porque la defensa argumenta que no se implementaron estaban los pórticos, pero no se llevó a cabo la acción. Ya. Y entonces, con ese argumento, en el detalle, la Corte de Apelaciones dice, en realidad no aplica la multa, porque se retrotrae esa multa. Porque como no se aplicó como tal, claro, entonces no se ejecutó. Y había una marcha blanca, había un protocolo que usted mencionaba también, no se aplicó, entonces no correspondía la multa. Ya, pero ahí estamos como en la periferia del tema. Sí, estamos en la periferia del tema. ¿El fondo del asunto entonces en qué queda? En el fondo del asunto, nosotros generamos un dictamen como Superintendencia de Educación que está basado, por ejemplo, en el oficio que genera la Defensoría de la Niñez, diciendo que está en contra de esto. La Contraloría General de la República también tiene un dictamen donde prohíbe la revisión de las mochilas, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, nuestro dictamen lo que dice es que los pórticos no están permitidos. Y en ese sentido, ese dictamen sigue en pie. La Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema no retrotraen ese dictamen. El dictamen sigue en pie y por tanto está prohibido utilizar estos pórticos detectores de metal, y nosotros vamos a fiscalizar y aplicar las sanciones que correspondan si es que esto se lleva a operación. A ver, esa es la situación que hay hoy día. Y yo agradezco la pregunta porque nos permite clarificar esta situación. Por supuesto, el establecimiento lo puede utilizar, pero si nosotros lo fiscalizamos, lo vamos a sancionar. Ya, entonces aquí hay, a ver, pero a partir de una resolución que tienen los tribunales, entonces estamos viendo que hay una interpretación distinta, ¿o no? Sí. Ustedes tienen una interpretación que quiere decir, bueno, ok, la sanción se retrotrae, pero la medida de prohibición sigue vigente. Exacto. El colegio dice, los tribunales nos dieron la razón, por lo tanto lo vamos a ejercer. Sí, por supuesto, y probablemente lo que va a pasar es que va a haber una tensión nuevamente, vamos a terminar en los tribunales y ahí probablemente se va a tener que cortar definitivamente hacia dónde va esta discusión. Yo quiero hacer un punto de por qué esta decisión nuestra, creo que es bien importante. Vamos al fondo. En el fondo, aquí tenemos, como tú decías muy bien, una colisión de derechos. Cuando estos derechos colisionan, lo que sucede es que la forma de restringir un derecho fundamental es mediante una ley.
Esa ley tiene que definir claramente cómo se restringe, cuándo se restringe, quién lo restringe, cuánto tiempo se restringe. Todos vivimos la pandemia donde se restringieron. Entonces, la parte de la sentencia de la Corte de Apelaciones dice hay ocasiones en que se pueden restringir los derechos fundamentales. Y eso nosotros lo vivimos y eso ocurrió, pero después se restituyeron. Uh-huh. También hubo una normativa, hubo gente acompañando esto, mirando, observando cómo esto se producía, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hoy día no hay una ley que determine exactamente cómo se restringe este derecho fundamental que tiene que ver con la privacidad, que tiene que ver con la intimidad, con la honra, ¿cierto? Entonces, a juicio de la superintendencia, al no haber un instrumento legal que haga eso, entonces permanece la norma superior. Exacto. Y de hecho, es más, yo te quiero decir que el Tribunal Constitucional ha dicho que cuando uno quiere restringir un derecho, tiene que estar explícito en la norma, en la ley. Nosotros, por ejemplo, tenemos una facultad interpretativa. Cuando hay estos espacios de discusión en la ley y hay que bajarlo a algo operativo, nosotros tenemos el rol de interpretar la ley. Y cuando nosotros interpretamos, nunca podemos restringir un derecho fundamental, porque eso tiene que ser mediante una ley expresa, tiene que estar escrito en la ley. Nosotros no podemos interpretar como nosotros queramos, mucho menos en este caso en que está en discusión, una entidad particular puede estar interpretando cómo se restringe ese derecho fundamental, porque es muy serio cuando restringimos esos derechos fundamentales. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, lo que nosotros nosotros acatamos el fallo de la Corte, por supuesto, acatamos todo lo que tenga que definir hacia adelante, y si hay una ley la vamos a acatar, por supuesto, ese es nuestro rol, que se cumpla la ley. Pero mientras no esté esa ley, nosotros vamos a hacer que se cumplan y se resguarden los derechos. El colegio parece estar dispuesto y decidido a seguir en esta medida y por lo tanto recurrir a todas las instancias que sean necesarias. Probablemente a la interpretación que tienen ellos quieran recurrir incluso hasta, no sé, al Tribunal Constitucional. Pero puede ser, si nosotros no tenemos problema con eso, ningún problema. Si quieren recurrir a las Cortes de Apelación, a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, a quien sea, no hay problema con eso. Es como tenemos que resolver, es dejar que las instituciones funcionen. Eso representa esa frase, ¿cierto? Que las instituciones operen y tomen las definiciones que haya que tomar. En nuestra posición hoy día, tenemos que cuidar esos derechos fundamentales. Superintendente Mauricio Farías, ¿qué le dice al apoderado que está de acuerdo con esta medida? Porque no estoy hablando solamente en este colegio, estoy hablando en términos generales. Di y cité al principio en la introducción varios casos que fueron de conocimiento público, tanto en el año 22, como en el primer semestre del 23, donde tuvimos hartos problemas de esta naturaleza. Y entonces, cuando uno hacía ese tipo de nota y lo veía también en las coberturas periodísticas, habían padres que estaban muy dispuestos a esto y decían, bueno, es que no queda otra situación, yo quiero que mi hijo venga y esté seguro, por lo tanto a mí no me molesta. Uh-huh. ¿Qué le dice a ese apoderado? Está bien, todos podemos tener opiniones distintas y diversas, y eso lo vemos también en distintas temáticas, ¿cierto? Y se pueden producir los choques de opinión. Lo importante es que resolvamos, es lo mismo que ocurre en la sala de clase, lo importante es que resolvamos esto de manera razonable y adecuada, y para eso nosotros tenemos instituciones que tienen que funcionar. Entonces, no se trata de que cada uno tome, no es que yo creo esto, entonces lo voy a hacer. No, es que yo creo esto que vulnera un derecho fundamental, entonces lo voy a hacer, ¿cierto? Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, un Estado de Derecho, y ese Estado tiene que cumplirse. Esa normativa tiene que cumplirse. Y ese es nuestro rol también. Dentro del ámbito educacional, nosotros fiscalizamos ese cumplimiento normativo. Y eso es lo que hacemos. Ahora, ¿qué pasa si de pronto en algún colegio sucede una situación lamentable, precisamente por una... ojalá no vaya a ocurrir, ojalá no me toque dar esa noticia, pues sería terrible, ¿no? Pero que haya una situación de un desenlace no querido, con un arma blanca encontrada en un colegio y con una pelea que se provoca adentro. Y sale alguien diciendo, las autoridades no quisieron colocar un detector de metales, estaban en contra, más allá de la cuestión legal, ve que es necesario hacerlo, ve que la fuerza de los hechos, entonces se hace responsable, voy a decir, a nuestra institucionalidad, de que no prevé este tipo de situaciones, pero que se han planteado y se han discutido. Está bien. Y ese efectivamente es un riesgo que hay hoy día.
pero no podemos tomar decisiones en base como a esos riesgos que están por sobre el Estado de Derecho, que es el que nos está rigiendo hoy día. Si no, se vuelve, si cada uno toma decisiones en distintos sentidos y sin respetar el Estado de Derecho, entonces nuestra convivencia se vuelve cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, quizás aquí hay que legislar. Yo no tengo problema con eso, no es nuestro rol realizar la legislación, nuestro rol es que se cumpla la normativa educacional. Y en ese sentido, yo creo que es importante, porque se ha estado trabajando en los temas de violencia. El año pasado se trabajó largamente, hay un reporte que está por salir pronto, que tiene que ver con convivencia. Hubo una mesa de trabajo con distintos actores, la mesa Centros Educativos como Espacios Protegidos, y los resultados están por salir ahora, pronto, donde se trabajó, mira, Defensoría de la Niñez, Carabinero, Subsecretaría de Prevención del Delito, Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de Educación, una serie de actores, instituciones privadas también, estaban los sostenedores. ¿Sabes tú que dentro de los sostenedores hay grupos que creen que no se tiene que aplicar el portal, el pórtico detector de metales? Hay otros que sí. Entonces, también hay controversia en esto, y eso que es importante como avanzar en definir como las acciones que podemos tomar y en regular quizá. Solo una última reflexión, porque se nos acaba el tiempo, superintendente. Es verdad, y nosotros en las noticias aquí también hemos destacado los trabajos que se han hecho en esa materia, en mejorar y en actualizar los manuales de convivencia en las comunidades escolares. Eso se trabajó muchísimo durante el año pasado, eso hay un reconocimiento al respecto, y es bueno que haya una evaluación de lo que se ha hecho. Vamos a esperar prontamente el resultado de ese trabajo. Pero también, con eso mismo, una última reflexión: es muy doloroso ver, por ejemplo, cuando también en las informaciones vemos como en algunos jardines infantiles, en algunos colegios, a los niños se les, no voy a decir se le normaliza, pero se le cuida de cómo enfrentar, por ejemplo, un baleo en la cercanía, y ver cómo las tías hacen canciones incluso para que los niños bajen su nivel de estrés y crean que están jugando cuando en realidad hay una balacera cerca de su colegio. Eso por lo menos es como decirlo contradictorio, ¿no? Sí, y ahí yo creo que es importante seguir insistiendo. Este tema de la convivencia escolar es un tema que tenemos que trabajar toda la comunidad, en particular las comunidades escolares. Para nosotros es clave también que las comunidades escolares puedan enfrentar las situaciones más complejas, que las comunidades escolares den a conocer también sus reglamentos internos, las comunidades conozcan los reglamentos, cómo operar en situaciones complejas. Aquí lo más importante es resguardar a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Es buscar los mecanismos, es buscar por ejemplo, en los reglamentos internos nosotros pedimos que haya coordinación con otras instituciones. Aquí tiene que estar coordinado, y yo te mencionaba esta mesa, donde se trabajó en coordinación con Carabineros, con Subsecretaría de Prevención del Delito, Subsecretaría del Interior también. Entonces, es importante que se produzcan las articulaciones, que se produzcan las miradas. No solo el establecimiento tiene que proveer, son temas de seguridad que van más allá del establecimiento vocacional, ¿cierto? Entonces es toda la comunidad que tiene que estar preocupada de resguardar la convivencia, resguardar la seguridad, la integridad de todos los miembros que están dentro, niños, niñas, de los docentes, de los asistentes de la educación también. Y para eso es clave también realizar acciones preventivas. Esas acciones preventivas tienen que ir en todo sentido. Estoy hablando no solo de las situaciones más complejas, por supuesto en la convivencia tiene que haber formación hacia los apoderados, hacia los estudiantes, hacia los docentes, hacia los asistentes de la educación. Tienen que haber acciones preventivas. Eso lo exige la normativa, lo exigen los reglamentos internos. Tiene que haber un plan de gestión de la convivencia educacional. Tiene que haber el consejo escolar o un comité de la buena convivencia y un plan de gestión de la convivencia educacional. Ahí también nosotros exigimos que haya un plan integral de seguridad escolar. Ese plan integral que tiene que medir los riesgos que hay en el entorno, no solo los riesgos de violencia, también hay otros riesgos, los riesgos de eventos naturales, de terremotos. Entonces, ese plan tiene que ver el contexto, y los establecimientos tienen que trabajar en ese sentido, en prevenir y en mitigar las situaciones más complejas. Mauricio Farías, superintendente de Educación, nos ha visitado en este primer programa de esta temporada en Doble Clic. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Buen día. Escuchas noticias en profundidad. Doble